Buenas noches España, buenas noches mundo, bienvenidos a Tierra de Sueños. Justo ahora y durante casi 60 minutos les hablaremos de cosas trascendentes, de cosas que nos amplían el corazón, los visos que tenemos, nuestra mirada puesta en el mundo, así como de darles a todos ustedes, si me lo permiten, un aspecto de un pensamiento mucho más crítico, porque cuanto más conozcamos ciertos valores y fundamentos, seguramente tendremos más capacidad, seremos más consecuentes de nuestras acciones. Buenas noches, bienvenidos a Tierra de Sueños. La sociedad actual está sumergida en una crisis de valores y de sentido, lo que ha provocado un desencanto en muchos seres humanos. Asimismo, desde tiempos ancestrales el hombre se ha preguntado por el porqué de su existencia. En este sentido, vivimos en un cambio de paradigma en la que la espiritualidad interesa más que nunca en la sociedad, y tal y como apunta nuestro siguiente invitado, todos los seres humanos tienen necesidades espirituales, y por ese motivo hay que cultivar la inteligencia espiritual, como ocurre en las otras formas de inteligencia. Así, el ser humano logrará ser más libre, más profundo y más capaz de hacer de su vida un proyecto personal. Esta noche queremos conocer qué significa exactamente el concepto de inteligencia espiritual, su utilidad y cómo desarrollarla, y para ello tenemos en el plató de Tierra de Sueños a Francesc Torralba, doctor en Filosofía por la Universidad de Barcelona y en Teología por la Facultad de Teología de Cataluña, catedrático en la Universidad Ramon Llull, miembro consultor del Consejo Pontificio de la Cultura de la Santa Sede, escritor y autor de diferentes libros sobre inteligencia espiritual y de su última obra, Y a pesar de todo, creer, de PPC Editorial. Su último libro, A pesar de todo, creer, del profesor Francesc Torralba, que tenemos el placer, el honor de entrevistarlo en el día de hoy en Tierra de Sueños, no solamente para España, sino también para Latinoamérica, para Nueva Imagen Televisión, así como de forma internacional para Miami Televisión, para el mundo. Francesc Torralba, muy buenas noches. Muy buenas noches. Bienvenido. Gracias. Un placer. Me decía usted que ha venido ahora de aquellas tierras donde nos ven también. Pues sí, he estado en Buenos Aires, muy bien acogido, he estado en Bogotá y además en América del Norte he estado en Boston, particularmente en la Universidad de Harvard, que es la primera vez que he estado. Qué que bueno. Para nosotros es como la meca, ¿no? Es el number one. Qué bueno. Y por lo tanto es un lugar de aprendizaje, de observar bien y de compartir muchas experiencias con los profesores de ahí. Qué bueno. Doctor Torralba, viajando tanto, usted además es teólogo, habla de Dios al mundo, ¿no? al que cree como al que no cree, al que siente como al que lo ve como algo pasajero, como un disparate, ¿no? En realidad, viendo cómo va el mundo, lo difícil es creer en Dios actualmente, aunque uno sea católico, apostólico y romano, ¿no? Porque es caramba, ¿qué hacemos? ¿No? ¿Qué hacemos? Hay una cantidad de argumentos contra Dios muy serios, y que además solo hay que leer un periódico para ver la cantidad de crueldades, sin razones, barbaridades, obscenidades, ¿no?, que circulan por el mundo. Sin embargo, es verdad que la bondad existe y que la bondad es muy discreta y que el don, la gratuidad, la capacidad de dar, eso está ahí. Lo que pasa es que raramente ocupa un titular, raramente aparece en televisión, raramente aparece en la radio, pero la sed de bondad y personas con capacidad de darse hasta más allá de sus límites, eso también existe, ¿no? Por lo tanto, tenemos que ser muy cautos y no hacer diagnósticos solamente a partir de lo leído o de lo escuchado o de lo que observamos en una pequeña pantalla. Está claro que uno puede llegar al convencimiento de Dios por muchas razones, como diría San Pablo, ¿no? Incluso por la propia razón uno puede llegar a ese convencimiento, ¿no? Y que le llegue el Espíritu Santo con imposición de manos o de otra manera, pero que le llegue. Lo importante es estar posiblemente en esa búsqueda, porque si uno no está en esa búsqueda de Dios, profesor, ese Espíritu Santo el que abogan tanto los cristianos, más que los católicos posiblemente, ¿no? Le aparece a uno
¿el verbo le llega a uno en un momento determinado? A ver. Porque a veces buscamos tener, pues no sé, una aparición mariana, por ejemplo, y Sí. claro, eso no ocurre. Yo creo que la búsqueda es constitutiva del ser humano. Es lo que llamamos la capacidad de trascender, de ir más allá, de interrogación. No tenemos bastante con lo que conocemos, con lo que dominamos, con lo que tenemos ya trillado y apamado, ¿no? De algún modo queremos más, deseamos más. Esta sed puede tener o no respuesta, pero lo que hay en el ser humano es una sed de sentido, una sed de plenitud, que trata de buscar por los vericuetos, las vías y los caminos que puede. Otra cosa es si uno logra esa plenitud o esa felicidad, pero esa sed está ahí y eso viajando por el mundo uno lo observa. Lo que pasa es que los seres humanos van a lugares distintos a tratar de llenar esa sed, ¿no? O a tratar de satisfacer esa carencia, ese dolor, esa búsqueda, esa angustia, ¿no? Para mí lo que es constitutivo es la búsqueda. Luego hay multiplicidad de respuestas. Personas que dirán Dios no está, hay personas que dirán Dios es la tierra, panteísmo, ¿no? Hay personas que dirán Dios es trascendente, Dios es trinitario, pero lo que es constitutivo a todos es esa sed de sentido, esa necesidad de encontrar una respuesta final a qué sentido tiene vivir. Y eso, porque es una pregunta que nosotros hacemos también a nuestro público, ¿no? ¿Qué sentido es para usted? ¿Qué sentido tiene la vida para usted? Si le hacemos esa pregunta a cada uno de ustedes que nos están viendo, ¿qué sentido tiene la vida para usted? ¿Qué nos diría, ¿no? ¿Cuál es la respuesta? ¿Qué respuesta sería la más idónea en un momento determinado? Porque no todo el mundo sabe responder a eso. ¿Qué sentido tiene mi vida, ¿no? ¿Qué hago aquí? ¿Para qué he venido? ¿Dónde estoy? De hecho, esta es la pregunta de la filosofía, ¿eh? Es decir, Albert Camus, en el mito de Sísifo, dice, la pregunta de la filosofía es ¿por qué no tengo que suicidarme? Dame una razón, un motivo. Y de hecho, a uno le preguntas, oye, ¿por qué no te matas? Te da un sentido, hombre, tengo a mis hijos, tengo un negocio, tengo que cuidar a mi madre, tengo una mascota. El sentido puede ser muy distinto. Hay personas que viven para la música, que viven para el trabajo, que viven para la familia, que viven para Cristo, que viven para Buda. Por lo tanto, lo que hay es una multiplicidad de narrativas de sentido. Y lo que es fundamental es tratar de buscar alguna narración que te llene, ¿no? A mí me llena mucho enseñar, me llena mucho escribir, pero naturalmente me llena mi familia, es lo más fundamental, ¿no? Y eso lo compartimos creyentes y no creyentes. Por lo tanto, no es que haya necesariamente respuestas excluyentes. Puede haber un campo de intersección y hay personas que el sentido de su vida es la educación y para otros también. Y crean o no en Dios, o la justicia social, o el medio ambiente, ¿no? O sea, que una sola respuesta no existe. Es difícil. Lo que hay es una pluralidad de respuestas y eso lo observamos con una mínima consulta en la calle, ¿no? ¿Usted para qué vive, no? O para qué está en el mundo, ¿no? O por qué no se suicida. Hombre, tengo razones para existir, ¿no? ¿Para qué me voy a suicidar, no? La belleza está el arte, está la música, más directa, ¿no? Esa es mucho más directa. Y da hasta miedo. ¿Usted por qué no se suicida, no? Bueno, o sea, ¿qué pregunta me hace, no? Tengo una razón para Sí, estar, sí, pero sí. sin embargo observamos, y eso es un drama, personas que llegan a la conclusión que no merece la pena vivir. Y eso es un drama, es un tabú. Según la Organización Mundial de la Salud, casi cada 40 segundos hay un suicidio en el mundo. Es la segunda principal causa de muerte en España. Y eso tiene muchos factores, pero naturalmente también la crisis de sentido, de motivación, de razón de ser, soledad no buscada, que lleva a uno a la desesperación de acabar con su vida. Profesor Toral, sabe usted mejor que nosotros que la propia Organización Mundial de la Salud, la OMS, dice que el 70% de los europeos, el 70% se levantan cada día con pensamientos recurrentes negativos, ¿no? Eso choca en una sociedad que aparentemente lo tiene absolutamente todo, ¿no? Que no vivimos en África, en Etiopía, donde no hay ni agua, ¿no? Sí. Donde se mueven los niños de sed por no beber, se mueven ahí esqueléticos porque no tienen nada que echarse en la boca. Y sin embargo, en Europa el 70% nos levantamos con problemas que lo vemos todo oscuro y todo negro, ¿no? Porque yo creo que hay una confusión entre felicidad y confort. Y nos lo han imaginado que era lo mismo, ¿no? Una cosa es tener casa, jardín, microondas, nevera, coche en la puerta, casa de fin de semana. Esto es confort. Algunos seres humanos lo tienen. Otra cosa es la felicidad. Claro. Muy distinto. Usted nos habla de esa inteligencia espiritual, ¿no? Que a mí me gustaría entrar de lleno, porque claro, Goleman, por ejemplo, nos habla
de esa inteligencia emocional, la inteligencia del corazón, ¿no? Claro, el corazón ahora resulta que tiene mente, ¿no? No solamente antes era nuestra mente pensante y cognitiva, estaba en el cerebro, en la cabeza, no, ahora resulta que el corazón también piensa, ¿no? Bueno, está muy bien, ¿no?, que hablemos del corazón como de todas las células que nos invaden, porque al fin y al cabo somos un microcosmos dentro de un gran macrocosmos, ¿no? Pero cuando hablamos de inteligencia espiritual, ¿estamos hablando o lo estamos supeditando todo a una fe, a un Dios? No. ¿De qué hablamos, profesor? A ver, aquí hay una revolución en la idea de inteligencia. El primero que introduce esta revolución es Gardner, en 1983, con las inteligencias múltiples. Nos hace un mapa, un cuadro. Luego viene Goleman, década de los 90, introduce inteligencia emocional. Y en 2001 aparecen Zohar y Marshall y nos introducen la inteligencia espiritual. Por lo tanto, se trata de una modalidad de inteligencia que es común a todo ser humano, pero que estará desigualmente desarrollada, como pasa también con la inteligencia lingüística. Hay personas políglotas que hablan 5 lenguas y las hablan correctamente, y hay personas que hablan solo su lengua materna y con dificultades. Significa que hay grados de desarrollo distintos de cada inteligencia. Lo mismo ocurre con la inteligencia espiritual. Dependerá de los contextos, de tus maestros, de tus lecturas, que se vaya desarrollando, ampliando, de algún modo fortaleciendo o quede en un estado embrionario, ¿no? Pero es común a todo ser humano, creyentes, no creyentes, agnósticos, panteístas, indiferentes, ateos. Todo ser humano tiene este potencial, que debidamente educado, como pasa con una semilla, puede crecer y dar pie a un árbol frondoso, ¿no? Porque, ¿qué significa ser espiritual entonces? Ser espiritual es una de las palabras más polisémicas, ¿no? Por un lado significa eso que decía, estado de búsqueda, significa profundidad, significa apertura, significa indagación, significa sentido de pertenencia al todo. Las personas más espiritualmente sensibles son personas que se sienten vinculadas a toda la realidad, no solo a los seres humanos, también a los seres no humanos, ¿no? Casi un sentido de unidad cósmica, ¿no?, con toda la realidad. Significa también una persona que es capaz de irradiar paz. Las personas espirituales, da igual si habla uno con un cartujo, con el Dalai Lama o con el Papa Francisco, hay personas espirituales muy renombradas, irradian paz, serenidad, ¿no? Son capaces de expresar una paz que tienen y pacificar un entorno. Y eso para mí son índices, ¿no? Son como síntomas de que hay una riqueza espiritual en el ser humano. Por supuesto hay profundidad y no banalidad, por supuesto. Entiendo yo que eso está muy bien cuando uno abraza, ¿no?, esa inteligencia espiritual, pero entiendo yo que habrán debilidades si uno no tiene ese convencimiento, ¿no? Si uno piensa que, bueno, somos como trozos, permítame la expresión, como trozos de animales o de piedras, ¿no?, que no tenemos nada más que ni que hemos venido a hacer para nada, que no creemos en la trascendencia, que lo de la metafísica no va con nosotros, ¿no? Sin embargo, también, aunque uno parte de esta convicción, digamos, materialista o reduccionista del ser humano, se encuentra con experiencias que le abren el horizonte, ¿no? La belleza, la música, el arte, experiencias a veces de dolor, de sufrimiento que le rompen a uno, ¿no?, que le dan que pensar, que le obligan a reflexionar, la muerte de un ser querido, ¿no? Es decir, hay experiencias que llamamos límite en el decurso de la vida que te obligan a pensar a fondo para qué estás. Naturalmente que hay respuestas distintas, desde la esperanza a la desesperación, pero yo creo que en todo ser humano, poco o mucho, habrá circunstancias en que el latido espiritual empiece a activarse, ¿no? Otra cosa es que vaya creciendo o simplemente lo duerma con cualquier instrumento de anestesia, ¿no? Pero habrá circunstancias donde la espiritualidad va a emerger. Pero sería maravilloso, profesor, entonces que pudiéramos, no sé, ojalá con su discurso, con el discurso que damos aquí en Tierra de Sueños, con muchos discursos que hay en radio y en televisión, que nuestros telespectadores en el día de hoy, por ejemplo, pensaran o se abriera esa ventana y dijeran, bueno, caramba, no es una ventana, es una puerta inmensa la que se me abre porque me están despertando algo que estaba ahí, que hasta ahora yo no me había dado cuenta. ¿Cómo se puede acrecentar, cómo se puede despertar esos valores, esa bondad, esa compasión, perdón, etcétera? Esta es la pregunta que sobre todo uno recibe cuando va por universidades, por colegios, instituciones y dicen, vale, supongamos que existe, ¿cómo la cultivamos? Y cómo educamos a los niños, a las generaciones venideras en el desarrollo para tener ciudadanos más completos, más polifónicos, más creativos, ¿no? Pues hay 3 elementos. El silencio es un elemento básico. Es decir, cuando una persona va frecuentando el silencio, se deja su pequeña ración de silencio, activa la espiritualidad, piensa,
medita, contempla la realidad, se hace preguntas, examina su vida. Y muchas veces lo que ocurre es que no damos ni siquiera un segundo al silencio. Es decir, cuando aparece la sombra del silencio, la tapamos, la ocultamos, porque nos terroriza la posibilidad que nos abre, ¿no? Una experiencia de música. Hay música que activa la espiritualidad. No porque sí, en tantas congregaciones y órdenes religiosas, empezando por la música sacra o el canto gregoriano, jugaba un papel clave de apertura al enigma, al misterio o a Dios, ¿no? Música, silencio, el símbolo. Y luego también, naturalmente, la capacidad de tener un maestro, ¿no? De tener un referente que te active esta dimensión que hay dentro de ti, ¿no? Esto es muy socrático, ¿no? El maestro es el que hace nacer, da a luz lo que está dentro de ti, ¿no? El arte mayéutico. Y a veces no tenemos estos maestros, solo lo que hay son máquinas de informar o de transmitir conocimiento. No se quite mérito ahora, profesor, no se quite mérito porque yo lo considero un gran maestro además, ¿no? Además, con sus escritos, su discurso, su forma de entender el mundo y de darlo a entender y conocer, yo creo que ha abierto usted y está siguiendo pues una línea muy aperturista para que los corazones se ensanchen, ¿no? Que hay mucha gente con pensamientos muy avinagrados que gracias a sus palabras la gente empieza a pensar, o sea que no se quite mérito, profesor, porque yo creo particularmente lo está haciendo muy bien, ¿no? Y ojalá hubiera más Francesc Torralbas en el mundo, ¿no? Y esto no es un piropo, aunque suene a piropo, ¿eh? Pero sí es verdad, sí que es verdad, porque solamente hay que leerlo un poco en sus libros, profesor, o escucharlo en su cátedra, ¿no? Está claro que si buscamos también a maestros como maestros trascendidos, por ejemplo, estaríamos hablando de Jesús, de Buda, de Gandhi, Martin Luther King, no sé, podría ser también un gran maestro, o una persona que hubiera entendido lo que es esa inteligencia espiritual, ¿no? Sí. Pero ¿de qué manera, no sé, profesor, que hiciéramos clic, y a partir de ese momento nos diéramos cuenta de que la vida tiene colores, que no todo es blanco y es negro? Es un aprendizaje, es decir, pasa con la inteligencia lingüística. Uno no aprende a hablar de golpe. Primero hace una palabra, ¿no? Y luego finalmente consigue una subordinada, luego un discurso, ¿no? Y tiene que leer y escuchar a muchas personas para aprender a expresar pensamientos, ideas, recuerdos, emociones. Lo mismo ocurre, ¿no? Cuando te encuentras una persona muy trabajada espiritualmente y dices, esta persona tiene hondura, tiene profundidad, irradia paz, pero es la resultante de todo un proceso, ¿no? Por lo tanto, a veces la voluntad de inmediatez, de tener resultados ya, ¿no? De coger un atajo, no lleva a ningún sitio. Claro. Uno tiene que picar piedra, tiene que entrenarse en ello, tiene que leer, tiene que aproximarse a las personas que están más aventajadas en eso, y siempre es así el proceso de aprendizaje. O sea, aquí como en el hinduismo, vía de la mano izquierda, ¿no? Como el tantra, no existe, ¿no? No existe. Aquí hay que trabajar duro. Hay que trabajar duro, ¿no? Hay que trabajar duro, sí. Antes yo hacía esa pregunta, profesor, sobre el significado de la vida. ¿Podríamos dar alguna pauta, 5, 6, 7 pautas, ¿no? para darle sentido a la vida? Antes usted nos daba muchas del por qué no voy a suicidarme, ¿no? Pero para darle sentido a la vida, por ejemplo, podríamos dar algunas Mira, pequeñas... yo creo que quien ahondó muy pedagógicamente en ello es Viktor Frankl, el hombre en busca del sentido, voluntad de sentido, toda la bibliografía de Frankl, ¿no? Y él lo explica muy bien, ¿no? Digo, ¿cómo damos sentido? Primero, generando bien. Para muchas personas lo que genera sentido es mejorar el mundo, mejorar un barrio, mejorar la calidad de vida de una persona mayor, ¿no? En segundo lugar, belleza. Para muchas personas es crear belleza, el arte, la pintura, la literatura, la poesía, la música, ¿no? Para otras es especialmente la búsqueda de la verdad, el científico, ¿no? La verdad de un teorema, la verdad de una ecuación, la verdad de un sistema orgánico, ¿no? Por tanto, belleza, bien, verdad y unidad. Hay personas que lo que les da sentido es crear unidad, que la familia esté unida, que el barrio tenga unidad, que el pueblo tenga unidad. Y hay personas muy hábiles en eso, ¿no? Que se pueden sentar en una mesa sin matarse, ¿no? Que podamos tener una sobremesa civilizada, ¿no? Y eso para muchas personas les colma de sentido. Para mí hay estos 4 elementos que son los trascendentales: verdad, bien, belleza y unidad. Esos son formas de dar sentido y cada uno debe encontrar la suya. Si lo preguntaras pues, a Van Gogh, diría, hombre, lo que da sentido a mi vida es crear belleza. Pero si lo preguntaras quizá, pues qué sé yo, a Madre Teresa de Calcuta, diría el bien, ser una pequeña gota de bien en un océano de miseria como la India. Claro. Generando bien, haciendo el bien, buscando la verdad donde la hubiere
y teniendo ese sentido de la unidad, que no somos partes del mundo, sino estamos integrados en el mundo, y que un hermano nuestro, no porque no sea de sangre deja de serlo, esté donde esté, necesita también de nuestras posibilidades, ¿no? Si las tenemos, ¿no? Eso es el signo de la unidad, no solamente familiar, también como indicaba el profesor, sino también universal, ¿no? Que tenemos que ayudar al que lo necesita y cuando lo necesita, y siempre y cuando podamos también nosotros, ¿no? Profesor Francesc Torralba, su último libro en las librerías ya está, además triunfando, y el último, a pesar de todo creer, ¿no? Ya lo tenemos, creo que en pantalla, lo tenemos ahí detrás, el profesor doctor Francesc Torralba, ya está a punto de salir, ¿o ha salido ya? Salió hace una semana y Qué pico. bueno. Es un libro muy personal, un credo muy personal, Qué bueno. que aparece con una observación, ¿no? Y a pesar de todo, porque hay razones de peso, también hay razones para creer. Qué bueno. Le deseo todo lo mejor, muchos éxitos, profesor, y vuelva cuando quiera usted aquí, esta es su casa. Gracias por la invitación. Un placer. Gracias. Muy buenas noches. ¿Qué les parece si les emplazo a que con nosotros hagan ustedes un viaje místico, un viaje iniciático, un viaje de conocimiento, y empecemos a respetar y a conocer otras religiones, otras filosofías de vida, desde la profundidad que da ese conocimiento? Bueno, para llegar al conocimiento posiblemente tendremos que hablar de discernimiento, ¿no? Y ver la dualidad de la vida, dónde estamos nosotros, dónde está el yin y el yang, lo bueno, lo malo. Vamos a hablar de viveka, es una palabra que en sánscrito significa discernimiento, pero quien sabe mucho más de ello es nuestro siguiente invitado, el Swami Satyananda Sarasvati, fundador e impulsor de la asociación Advaita Vidya, escritor de temática índica y autor de Viveka. Swami Satyananda, muy buenas noches. Muy buenas noches. Bienvenido. Siempre es un placer estar contigo. Namaste o Satnam. Namaste, namaste. Namaste, ¿no? De corazón a corazón, ¿no? Namaste es de corazón a corazón. Y Satnam Namaste sería... salutaciones a tu esencia divina. Conozco tu esencia divina. Salutaciones, ¿no? a tu esencia. Salutaciones. Esto es Namaste. Satnam, ¿qué sería? Conozco tu verdad, tú conoces la mía. Satnam significa más salutaciones a este nam de Namaste, a este sat, a esa esencia divina. A esta existencia divina. Esto es más en la tradición sikh. Ah, qué bueno, qué bueno. Bueno, todo se pega, menos la belleza, todo se pega en esta vida. Todo se pega. Todo se pega. Hablemos de viveka, de ese discernimiento. Hablamos de una sociedad que vive en un impulso de mucha tecnología, de muchos líderes, ¿verdad? Sí. Pero que a veces no sabemos cómo apreciar lo que tenemos delante, ¿no? ¿Cómo discernir? Una sociedad cada vez más condicionada por los poderosos medios de condicionamiento de las mentes. La palabra viveka es esta antigua palabra sánscrita que significa discernimiento. No solo el discernimiento en la vida, por supuesto, de lo que me lleva a la armonía o puede ayudar a los demás a la armonía, sino sobre todo se emplea en el sentido de las tradiciones del autoconocimiento, en la profunda observación de quién soy. Viendo que todo lo que tiene nombre, forma, todo lo que está en el tiempo, es relativamente real, porque va y viene. Entonces, en esta búsqueda de buscar esta esencia, que los grandes maestros dicen esta existencia, que nunca cambia, que siempre es, este viveka es muy importante, es este proceso de ir discerniendo qué es lo que hay en mí que no cambia, que no nace, que no muere, que no sufre, que es anterior a todo. Eso a mí, entiendo yo que la mente jugará un papel importantísimo, ¿no? En ese discernimiento, ¿no? En este discernimiento la mente es el medio y la mente pues, es movimiento. Si tengo una mente muy movida, muy agitada, este discernimiento no va a ser fácil, por lo cual para empezar a usar este método de viveka o discernimiento requiero de espacios de meditación, contemplación, para que las fluctuaciones mentales vayan aquietándose y pueda empezar a entrar en espacios de no mente, en espacios de silencio. Espacios de silencio donde no hay apego a nada. Donde no hay o no apego. debería de haber apego a nada. No, si no hay silencio, no hay apego ni desapego, solamente hay una presencia, una existencia. Y allí sigo observando quién soy
en esta existencia que aún no está condicionada ni relacionada con un individuo particular. Estoy en la gran existencia, la existencia que es parte de todo. La divinidad. En otras palabras, Es la divinidad. ¿Y el alma qué papel juega aquí, maestro? Cuando estoy en esta diríamos, divinidad o en esta esencia o conciencia, esta es la conciencia que es una con todo. De esta conciencia, en su juego, en su baile, manifiesta innumerables almas con innumerables destinos que gozan, sufren, bailan, y es el gran espectáculo que tenemos, que es la vida. Pero ¿se puede vivir de esa manera en este siglo XXI con la cantidad de ruido que hay ahí? ¿Cómo apartarnos de ese mundo tan ruidoso? ¿Cómo buscar el silencio, la atención que decía el gran maestro? ¿Cómo llegar ahí? ¿Cómo lo hacemos? El mundo es ruidoso, pero lo que lo hace más ruidoso es nuestra mente. Si nuestra mente es calma, aunque haya ruido externo, es solo ruido externo. Pero no puedo hacer que no pasen camiones por esta calle, pero sí puedo intentar que mi mente esté más calmada y que no sea tan vulnerable de los ruidos externos. Esta fortaleza hace que mi visión del mundo cambie. Swami, ¿se puede llegar a esa contemplación del yo interior, del self, ¿no? de ese alter ego que también tenemos todos, gracias a los mantras, a un mantra? ¿Un mantra te puede llevar a un estado alterado de conciencia en un momento determinado? En este proceso de discernimiento o de autoconocimiento, el buscador se encuentra que la mente no para. Entonces, el gran medio, uno de los medios más poderosos, es el poder de la vibración sonora, que en el hinduismo se denominan mantras. Estas frases de poder, que si las vas repitiendo mentalmente o susurrando o en voz alta, tienen la capacidad de ir haciendo que las fluctuaciones de la mente se vayan concentrando primero en este sonido y luego incluso desaparezcan, entrando en la conciencia. El mantra es del medio para llevarnos al silencio. Hay una frase sánscrita que dice Mananat trayate iti mantraha. El mantra es aquello que te protege, que protege la mente de su dispersión. Eso, mi maestro, la ciencia nos habla de 5 estados cerebrales, ¿no? Zeta, delta, teta, beta, etc. Con el mantra en sí, para llegar a ese discernimiento utilizaremos, por ejemplo, un mantra, ¿no? Sí, por ejemplo, ¿no? Sí. ¿En qué estado nos encuentra la mente? ¿En qué estado está? ¿En zeta, por ejemplo? Yo no soy experto en beta ni zeta de nuestros estados, Sí. no es mi lenguaje, Sí. pero sí que el mantra te va llevando a unos estados de introspección y primero de concentración, pero luego por la poderosa vibración del mantra y la bendición que contiene, te va llevando a un estado que tú decías alterado de conciencia o un estado de plena concentración y plena presencia. Swami, ¿podríamos llevar a nuestros telespectadores a un estado de meditación ahora, por ejemplo, utilizando algún mantra? ¿Le puedo pedir que nos cante un mantra o nos recite un mantra? Yo puedo recitar un mantra y será siempre una bendición para todos, pero no podemos esperar que solo por el hecho de escuchar un mantra una vez se nos abra todo. Cuantísimos años y cuantísimas miles de horas de repetición de mantras yo he hecho o cuantísimos buscadores han hecho para llegar a este espacio. Bueno. Lo fácil no dura. En el camino tradicional tiene que haber un esfuerzo y una transformación real. No es un entrar en otro estado, sino una profunda transformación del interior de la persona. Lo fácil no dura. Esto es como el camino de la vía izquierda del hinduismo cuando se habla de tantra, ¿no? Porque es el camino de la izquierda, ¿no? Dicen el camino rápido, ¿no? Pero que enseguida desaparece ese conocimiento, ¿no? El que llega rápido a una meta es como el que gana dinero rápido, enseguida se pierde, ¿no? Puede haber almas afortunadas que tengan un despertar. Esto ocurre. Muy bien. Y maestros muy hábiles que pueden... Pero normalmente las personas... mi maestro, Swami Muktananda, estuvo 40 años viajando, conociendo maestros, practicando, hasta que finalmente pudo acceder a este estado de conciencia. Bueno, pues vamos a escucharle con esa recitación de ese mantra, del mantra. ¿Qué mantra? Podemos recitar el Maha Mrityunjaya mantra. Sí. Es un mantra que a veces se usa en momentos de muerte, en momentos que hay algo, una fuerza externa que nos ataca, es como una coraza, una protección. Y dice así: Om Trayambakam Yajamahe Sugandhim Pushtivardhanam
Urdhvarukamiva vandana mrityor mukshiyamamurtat. Ya estaría, maestro, ¿sí? Esta es una repetición, podría hacerlo 10 veces, pero quizás... Muy bien. ¿Y exactamente qué decía ese mantra? Trayambakam, invoco a Shiva, la conciencia suprema. Me dice que tiene Trayambakam, que tiene 3 ojos. Sí. Uno de estos ojos se refiere al ojo del conocimiento, que esta deidad me protege y me lleva a reconocer mi esencia. O sea que los que hemos escuchado y visto cómo lo hacía, de alguna manera, si lo pudiéramos grabar y repetirlo 1000 veces, ese mantra sería como una especie de talismán o un amuleto casi. El mantra tiene en sí mismo una fuerza inherente, pero también hay algo muy importante que es la iniciación, diksha. El maestro debe de iniciarte en el mantra, el maestro ha llevado a cabo una repetición, hay un poder que te transmite en esta iniciación y luego viene tu parte, que es despertarlo con tu prolongada repetición. Y luego el mantra tiene todo su poder. Bueno, que sepan todos nuestros telespectadores que en breve el Swami va a ofrecerles un taller de 4 días, nada más y nada menos, 4 días, ¿verdad, Swami? Sí. En Barcelona, ¿es? Cerca de Barcelona. Sí. Cerca de Barcelona. 4 días donde se van a recitar mantras. Es un trabajo personal, ¿no? De introspección. Son 4 días de contemplación acerca del profundo significado del mantra para conocer su poder y poder profundizar en esta práctica. Será eminentemente práctico, pero dando toda la parte metafísica del conocimiento necesario para hacer esta práctica con fuerza. ¿A quién dirigiría usted este taller? A cualquier persona que tenga sintonía y sea capaz pues, de tener un horario pues, de meditación, recitación. Estaremos horas concentrados con esta práctica y la meditación. Qué bueno. Entiendo yo que las personas que van a este tipo de talleres no es gente que coma carne, ¿no? ¿O sí? En los talleres no se come carne, no hay ninguna violencia hacia ningún animal en nuestra dieta. Si alguien lo hace en su vida privada, no le privaremos la estancia. Yo recomendaría a todo el mundo que si alguien puede ahorrarse de matar animales para comer, puede hacerlo, pero esto es una opción personal. También nosotros hacemos esa recomendación, Swami. Somos amantes de los animales. Sí, sí. Tenemos 2 libros de la editorial Advaita Vidya. Los 2 son del Swami que nos acompaña en el día de hoy. Entrando en ediciones Advaita Vidya vamos a entrar en ese discernimiento, en ese viveka que él nos estaba comentando en el día de hoy. O sea, hay que buscar en internet, yo creo que ediciones Advaita Vidya, ¿no? Sí, sí. Y aparece directamente. Tienen varias librerías de Barcelona y de España, está en Amazon, el libro está distribuido. Sí, fantástico. Sí, sí. ¿Este taller qué día los va a hacer, maestro? Esto será del 18 al 22 de abril. Que coincide con las vacaciones de Semana Santa o en la primavera. Pues hay tiempo todavía para inscribirse. Hay tiempo. Pues Swami Satyananda Sarasvati, muchísimas gracias. Todo un placer y un lujo para este programa tenerle. Siempre una satisfacción acompañarte y hasta siempre. Gracias, muy buenas noches. Buenas noches. Guía espiritual Alma Sans. Existen muchas razones para quererse, para amar y amarse, para equilibrar nuestras emociones y nuestros estados alterados de conciencia, nuestras energías. Alma Sans, mucho más que una guía espiritual, tu paz y equilibrio interior. Teléfono 674-337-904. Alma Sans.
Luces en la Oscuridad es el programa humanista que habla de mente, cuerpo y espíritu. En nuestro afán por llegar a todas nuestras luciérnagas, hemos querido dar un paso importante y crear una nueva app para que puedas escucharnos desde y cuando quieras. Descargarla es muy sencillo, solo tenéis que escribir Luces en la Oscuridad en vuestro Apple Store o bien en Google Play y podréis haceros con ella gratuitamente. Os esperamos en Luces en la Oscuridad. A principios del siglo XIX, Napoleón Bonaparte se consagró como uno de los mayores estrategas militares de la historia. Pero el camino de este militar francés hasta las más altas cumbres de poder constó en ciertos momentos de su vida de episodios que siguen rodeados de un halo de misterio. Esta noche queremos conocer todos los enigmas que rodean a la figura de Napoleón, su visita a Egipto y el enigmático vínculo del gobernante francés con el espectro conocido como el Hombre Rojo, y para ello nos acompaña en el plató Jordi Mata, licenciado en Historia Contemporánea y escritor. Continuamos en Tierra de Sueños. ¿Qué les parece si averiguamos de esos pasajes de la propia historia? Porque claro, la historia la escriben los vencedores, pero ¿qué hay de los vencidos? También abordamos en este tiempo de televisión aquella otra historia que no nos han contado, pero hay una historia de los ganadores, la propia historia, que tiene sus propios misterios. Me explico, Napoleón tenía misterios rodeándole continuamente, era una persona que le buscaba de alguna manera y estaba apasionado por la búsqueda del propio misterio. Vamos a averiguarlo con el profesor Jordi Mata, que nos acompaña en el día de hoy en Tierra de Sueños para averiguar qué envolvía de ese misterio a Napoleón. Profesor Mata, muy buenas noches. Buenas noches. Bienvenido. Gracias. Bienvenido. ¿Qué méritos personales encumbraron a Napoleón en el siglo XVIII, aparte de ser un gran general y un gran estratega? Bueno, le encumbra algo que hoy nos parece una cosa muy usual, pero que en su época no lo era tanto. Podríamos decir que es la meritocracia. Precisamente, para ser un militar y un militar de carrera, se tenía que ser un noble, pero un noble de esos que pudiera pagarse incluso un cargo, un regimiento, etcétera, etcétera. Él, tengámoslo presente, venía de una nobleza segundona, que además estaba en Córcega, no era precisamente alguien que estuviera en el centro del poder, sino en un extrarradio. Lo cual, eso ya le imprimió el carácter de ser alguien que tuviera que estudiar, sobre todo el tema de las matemáticas, en los que era muy bueno, y no hay que decirlo todo, le ayudó también que en medio de sus estudios y de su época de oficial primerizo estalla la Revolución Francesa, lo cual implica que todos esos privilegios que eran necesarios a veces para conseguir mandos militares, que eran barridos, y toda una serie de comandantes ascienden pues, por méritos de combate, como fue el caso del mismo, que se encumbró a partir del sitio de Tolón en 1793. Profesor Mata, está claro que la historia la escriben los vencedores, ¿no? Los ganadores, pero de Napoleón hay historias que no se han contado, ¿no? A él le envolvía un cierto halo de misterio, era un apasionado por el misterio, es más, hizo una misión a Egipto buscando algo en concreto, ¿no? Bueno, el tema de Egipto es doble. Por un lado era lo que buscaba él y luego lo que buscaba quien le encargó la misión, que era el gobierno de la Primera República Francesa. Por un lado, lo que buscaba él, que ya era un general reconocido, que había triunfado en la campaña de Italia contra los austriacos, era cortar las vías comerciales de Gran Bretaña con la India. ¿Por qué? Porque era Gran Bretaña la que financiaba todas las campañas contra la Francia revolucionaria. Ese nexo de corte tenía que ser Egipto. Lo que el directorio buscaba era precisamente alejarlo lo más posible. ¿Por qué? Porque empezaba a ser alguien demasiado popular y al que se le atribuían una serie de ambiciones políticas. Por ese sentido, digamos, la campaña de Egipto tiene esa doble vertiente. Pero es curioso porque él quiso investigar qué es lo que pasaba en la Gran Pirámide, entró en la Gran Pirámide, se acompañó de 167 sabios, ¿no? Gente, investigadores. ¿Qué es lo que intentaba descubrir? ¿Qué intentaba hallar? Bueno, esto hay que diversificarlo. Hay el tema de la pirámide, que hay esa parte de leyenda. Como siempre, cuando hablamos de personas extraordinarias, el factor legendario a veces pues, distorsiona lo que pudo suceder realmente.
Se da la fecha de la noche del 12 al 13 de agosto de 1799 como en la que Napoleón pernocta en la Gran Pirámide, en la pirámide de Keops, más bien por un deseo de emulación, porque se decía que tanto Alejandro Magno como Julio César, en sus respectivas épocas, también habían hecho lo mismo. Casi como con un sentido iniciático. Dormir una noche. Pasar una noche ahí. Y por lo que cuentan los testigos, salió a la mañana siguiente pues como demudado. Daba la impresión de que había pasado una noche, pero lo que diríamos una mala noche. Y cuando le preguntaron qué había sucedido, dijo: si os lo contara no me creeríais, y por lo visto prohibió que nunca se le hicieran preguntas a ese respecto. Eso es muy extraño, profesor. Eso sí, pero... Es muy extraño, aparte del miedo a lo mejor, ¿no? Aparte del miedo. Hay que tener en cuenta de que cuáles pueden ser las sensaciones que experimente alguien que está en un recinto cerrado, totalmente a oscuras, sometido a temperaturas extremas. Claro, estamos hablando... Dentro de un sarcófago. Poco más o menos, de una cámara que ahí, desde luego, sí, debía ser algo. Y luego hay el tema de los sabios, que eso ya obedecía más a ese espíritu de hija de los tiempos de la Ilustración, en las que había un gusto por querer averiguar todo lo que fuera relacionado con las culturas antiguas. ¿Y averiguaron algo esos 167 sabios que acompañaron a Napoleón? Pues desde luego bastantes cosas, porque era un equipo realmente completo. Teníamos matemáticos, teníamos físicos, químicos, arqueólogos, etc. Por había incluso uno de los químicos que con el tiempo fue el inventor de la lejía, Claude Louis Berthollet. Y el que fue uno de los primeros directores del Museo del Louvre, Vivant Denont, que era el que dirigía la expedición y el que pues, consiguió, por ejemplo, hacer las primeras mediciones de la pirámide de Keops y descubrir de que las medidas de la pirámide tenían como base el codo, el estadio y el pie, que eran medidas que hubieran permitido a los egipcios, no se sabe cómo, calcular las dimensiones de la Tierra. En esa campaña, profesor Mata, a Egipto, Napoleón, aunque no fue el descubridor de la piedra de Rosetta, sí que gracias a ella pudo traducir ciertos jeroglíficos, ¿verdad? Bueno, claro, la piedra de Rosetta es la estrella de lo que diríamos la vertiente cultural de la campaña de Egipto. Oculta otros descubrimientos que se produjeron en dicha campaña. Evidentemente, claro, se descubre la piedra, lo que pasa es que luego, cuando los británicos toman la iniciativa, se la quedan ellos. Lo que sucede es que las inscripciones que habían en esa piedra fueron las que con el tiempo, en 1822, consigue descifrar Champollion, y a partir de entonces es cuando se pueden leer por fin los jeroglíficos. Es curioso porque esa piedra de Rosetta creo que es de la época del 196 después de Cristo. Es la época tolemaica, es el último periodo ya, digamos, imperial de Egipto. ¿Y qué sería como una especie de alfabeto? No, es una sentencia judicial. Es una sentencia judicial de la época, ahora no sabría decirte de qué Ptolomeo era, porque hubieron 14, pero que tenía la gracia de que estaba pues, en 3 idiomas. A partir de que uno de estos idiomas era el griego, fue la base a partir de la cual pudo llegarse al desciframiento de los jeroglíficos. Napoleón, profesor Mata, deja Egipto, vuelve a París y tiene cosas extrañas, le ocurren experiencias que se escapan un poco a la razón. Se habla del hombre de rojo. ¿Quién era el hombre de rojo? Bueno, el hombre rojo de las Tullerías es un espectro que vivió tanto lo que existió en el Palacio de las Tullerías, que fueron 3 siglos. Se decía que era el espectro de un antiguo sicario de la reina Catalina de Médicis, que se llamaba Jean, y que siempre aparecía cuando tenía que anunciar algún acontecimiento trágico para la monarquía francesa. Apareció antes del asesinato de Enrique III, del asesinato de Enrique IV, de la fuga de Varennes de Luis XVI. Aparecía siempre en esos momentos muy puntuales. Y con Napoleón, claro, aquí, atención, todas estas historias de Napoleón y el espectro de rojo y otras circunstancias siempre se explican a posteriori. Sí. Esto siempre hay que tenerlo presente porque tengamos siempre en cuenta de que estamos en la época en la que es el triunfo de la razón. Es cuando los postulados de la Ilustración han triunfado y más gracias a los avances de la Revolución Francesa. Por tanto, lo que se cuenta de Napoleón a veces da la impresión de que es para justificar cómo alguien que no dejaba de ser un ser humano logró unas dimensiones tan extraordinarias. Claro, algunos dicen que ese espectro, ese hombre de rojo, tuvo una cierta relación con el propio Napoleón, o sea que estaba ayudando al propio Napoleón. Sí, se le atribuyen algunas apariciones en momentos puntuales,
Se hablaba incluso de que si tenía una especie de pacto con él, ya digo, esto siempre contado posteriori, que si se le apareció antes de la batalla de las pirámides, volvemos a Egipto, que si se le apareció en una de las campañas de Austria en 1809, esto ya a veces puede chirriar un poco porque pensemos que un fantasma que se precie, y más si está vinculado a un palacio, a un edificio, son espectros fantasmas sedentarios. En cambio aquí nos encontramos con el caso de un espectro viajero, porque Napoleón era cualquier cosa menos sedentario. Claro, pero era un espectro como los que nos podemos llegar a imaginar, como un fantasma, porque se habla de una especie de duende, ¿no? Bien, aquí ya hay una confusión porque aquí entran y salen ficción, realidad. Había un vidente o un astrólogo, no ha quedado muy claro, que se llamaba Bonaventure Guyon, que por lo visto era un señor pues, más bien bajito, que se acostumbraba a vestir de rojo y al que se le llamaba así como el duende rojo. Y este vidente, astrólogo, etcétera, como se le quiera llamar, por lo visto había trabado conocimiento con Napoleón antes de que él ascendiera en el campo militar y le había predicho su fabuloso destino. Y por tanto se decía si era él el que acompañaba a Napoleón en sus diversas campañas. Lo que pasa es que cuando llegó el momento en que le predijo lo que iba a suceder en Rusia, lo que pasaría en Waterloo y que acabaría muriendo en una isla perdida ahí en el océano frente a las costas africanas, estas predicciones a Napoleón no le hicieron la más mínima gracia y por lo visto lo echó a patadas de su lado. O sea, le predijo de alguna manera, se adelantó al tiempo. Eso dicen, pero claro, vuelvo a insistir, todo esto se contó a posteriori. ¿Qué hay de cierto o no? Difícil saberlo. Napoleón y la historia no contada, ese misterio quizás por resolver en un momento determinado de nuestra propia existencia. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos en Tierra de Sueños y por este aporte histórico. Muchas gracias. A vosotros. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Amor al segundo intento es la última obra de nuestro invitado. Está claro que todavía esta obra está ahí y la tienen ustedes que conocer al margen o amén de los cientos de miles de personas que ya la han adquirido. Pero estoy seguro que si yo le digo a todos ustedes el nombre de Antonio Bolinches, sobran presentaciones, ¿verdad? Bueno, pues Antonio Bolinches, buenas noches y bienvenido a Tierra de Sueños. Buenas noches y encantado de estar en un sueño compartido contigo. Gracias. No has parado de escribir, qué bueno, no has parado de escribir. Están reproduciendo libros que habías publicado también por otra parte, ¿no? Es la ventaja que tiene ser viejo. O tener experiencia en la vida. Si no desapareces del mercado, te conviertes en un clásico. Y ahora parece que todos mis libros, que es cierto, se han ido reeditando, se siguen publicando, se han revalorizado y en estos momentos, pues, 3 de las más importantes editoriales en lengua castellana van a reeditar toda mi obra, al margen de los nuevos títulos. El nuevo arte de enamorar es un bestseller ya que les recomendamos a todos ustedes porque uno puede aprender pues uno de tus libros hablaban de cómo enamorar, ¿no? Sí, exactamente. Cómo saber enamorar, ¿no? La idea fuerza del arte de enamorar es tan simple como lo siguiente, que la gente no nos quiere por nuestra necesidad de ser queridos, sino por el buen rollo que aportamos a la relación. A partir de ahí, ¿cuál es la idea fuerza? Muy sencillo, que el arte de enamorar es el arte de mejorar. Eso es un paradigma general útil para todos los hombres. Por desgracia, para las mujeres no es tan cierto, por eso estoy preparando un libro sobre los problemas que tienen las mujeres, que cuanto más mejoran, menos se enamoran, porque más hombres tienen los hombres, más miedo tienen los hombres de estar con ellas. Luego, el arte de enamorar es el arte de mejorar para el hombre. Y para la mujer, el arte de enamorar es mejorar sin asustar, o sea, sin que el hombre se sienta inferiorizado. Antonio, esa reflexión la haces desde el punto de vista de cómo anda el mundo, porque hay un estudio sociológico, lo haces desde el punto de vista de la psicología, donde tú eres doctor en psicología. ¿Desde qué tesitura? A ver, desde una doble perspectiva. Una desde la práctica clínica sistematizada y luego desde todos los estudios sociológicos que corroboran mi hipótesis de que los hombres estamos desorientados ante el espectacular cambio evolutivo que han experimentado las mujeres en las 3 últimas generaciones, hasta el punto que
lo digo en el nuevo arte de enamorar, lo repito en Amor al segundo intento, estamos en un ámbito de relaciones amorosas caracterizado por la desorientación masculina y por la decepción femenina. La mujer está decepcionada porque su cambio no se ha visto recompensado por la posibilidad de encontrar hombres adecuados para ella, precisamente porque el hombre todavía está reaccionando a ese cambio. Racionalmente entendemos que las relaciones han de ser más simétricas, más igualitarias, más paritarias, más de compartir y no de pedir, pero una cosa es la teoría y la otra es que arrastramos ancestralmente una herencia filogenética de 500.000 de años en el que la relación del hombre era hombre poderoso, mujer subordinada. Y lo que ha sido válido durante 500.000 de años no puede subvertirse en 50 años. Lo podemos cuestionar racionalmente, lo podemos cuestionar sociológicamente, pero todavía no lo podemos resolver filogenéticamente. Eso está todavía muy grabado en nuestra mente. Claro, está en el inconsciente colectivo. En el inconsciente colectivo. Que racionalmente lo cuestionamos, pero emocionalmente, tú pregúntale a cualquier hombre, ¿tú quieres una relación cómoda con una mujer o una relación en una dinámica de paridad en la que hay discusión, en el que hay contraste constante de pareceres? Y el 90% de los hombres dirán, entiendo que ha de ser lo segundo, pero si encuentro lo primero, ya me va bien. El hombre lo primero que quiere es comodidad, mejor dicho, lo segundo. Lo primero es atracción física. El hombre todavía elige la pareja por instinto primario. Ha de ser una mujer que te guste. Si no te gusta, ya no te planteas si eso puede ser una relación de futuro. Otra cosa es que, como digo, en el nuevo arte de enamorar, hay 9 variantes distintas de enamoramiento. Y es cierto que por acompañamiento, pero esto no es el modelo ideal que deseamos, deseamos el flechazo, deseamos la sinergia, deseamos la aventura. No deseamos enamorarnos por acompañamiento de una persona que no nos gusta de entrada, a la que luego descubrimos determinados valores. Pero también puede suceder, pero no es lo que preferimos. El hombre lo que prefiere es una mujer que sexualmente le excita y desde un punto de vista estético le produce placer psicoestético. Me gusta la cara que miro y la que veo y deseo al cuerpo al que pertenece esta cara. Este es el motivo primario. A partir de ahí, evidentemente, necesitamos cierta coincidencia de pareceres, caracteres compatibles, escala de valores similar, pero son cosas que se descubren a posteriori, pero que no las quieres descubrir si la persona no te gusta de entrada. En cambio, la mujer es menos esteticista. O sea, y mientras el físico al hombre no le juegue en contra, la mujer ya valora los otros aspectos. Muy bien. O sea, que el hombre es más primario, es más reptiliano. Pues sí, sí. No, vamos a entender lo de reptiliano en el sentido psicoevolutivo. No quiere decir que nos vayamos arrastrando por la vida, está claro. Pero arrastramos una herencia filogenética que no se puede superar rápidamente. Antonio, el hombre propone, decían, el hombre propone y Dios dispone, ¿no? La pregunta es, ¿el hombre propone y la mujer decide? A ver, en el fondo eso siempre ha sido un poco así. Lo que ocurre, lo que ha cambiado es la manera de decidir. Antes la mujer decidía por parámetros de lo que se conocía como un buen partido. O sea, la mujer, como estaba en un plano de inferioridad y dependía emocional y económicamente del hombre, entonces es cierto que el principio de protección era una variable importante para aceptar a un hombre. Desde un punto de vista metafórico, la generación de mi abuela y todavía la de mi madre, a esto se le llamaba has de encontrar un buen partido. Un buen partido es un hombre que te conviene, no un hombre que te gusta. Y este era el gran dilema de las jovencitas de hace 50 años. Tenían un conflicto
entre lo que les decía la razón, un hombre que te convenga, Pero eso ha cambiado, ¿no? y lo que les decía el sentimiento, un hombre que te guste. Actualmente la mujer busca un hombre que le convenga, pero no sobre ese parámetro de seguridad económica, sino sobre el parámetro de tener una relación enriquecedora, porque la mujer ha ganado autonomía cultural, O sea, económica. ¿quieres decir que la mujer busca más adentro, es más introspectiva, es más profunda, ¿no? Tiene La más mujer vida exige interior? más que el hombre, Sí. y además tiene 3 niveles distintos de exigencia sí. que yo he podido tipificar. Las mujeres tienen un primer nivel de selección, que es, me gusta este hombre para salir con él. Otro más estricto, me gusta este hombre para que sea mi pareja. Y otro de mayor compromiso, me gusta este hombre para que sea padre de mis hijos. ¿Y los tres se agrupan en alguno o no? Son diferentes. Y que pueden ser progresivos o pueden ser autónomos. Por ejemplo, ¿Pero los tres se dan? ¿Pueden darse en una relación los tres a la vez? No, la No. mujer se lo plantea como 3 motivaciones distintas, aunque a partir de la primera pueden surgir las posteriores. Si una mujer te conoce y dice, bueno, este hombre no me gusta para que sea mi novio, pero lo puedo aceptar como amigo sexualizado, cosa que antes era impensable, ¿vale? Pues te deja como amigo sexualizado y utiliza el modelo masculino de relación. Te dice, no, es que de momento no quiero comprometerme. Eso le puede pasar igualmente al hombre, ¿no? Evidente, al hombre siempre le ha pasado. Digo, cuando se habla de amor y cuando se mezclan conceptos hombre-mujer, mujer-hombre, estamos casi actualmente, al menos, en una cuerda muy peligrosa, ¿no? Antonio, ¿te has encontrado en esa disyuntiva de decir, tengo que andar mucho cuidado con el discurso porque o machismo o... Sí, o sexismo. O sexismo. Tanto es así que muchos medios de comunicación me acusan de ser machista y otros me acusan de ser feminista. Y yo creo que las dos cosas son compatibles. Claro. Porque yo no soy ni feminista ni machista, Claro. yo soy humanista. Que es diferente. Y lo que yo quiero es que las personas decidan maduramente lo que les conviene. Evidentemente, desde un punto de vista psicosocial, analizo la realidad y me doy cuenta de dónde venimos, me doy cuenta de dónde estamos y planteo mi hipótesis de hacia dónde deberíamos ir. Yo me gustaría que entre todos construyéramos no un futuro feminista como hasta ahora hemos tenido un pasado machista, sino un futuro humanista, lo cual significaría que los hombres y las mujeres nos relacionáramos primero desde nuestra condición de personas. Yo, persona, hombre, me relaciono con otra persona, mujer, y si se dan determinadas coincidencias de atracción, de sintonía caracterial, de escala de valores y de proyecto de vida, eso puede tener un futuro. La editorial Urano te acaba de publicar este maravilloso libro, Amor al segundo intento. ¿Hay Sí. segundos intentos en el amor, Antonio? Y Sí. terceros y cuartos, Sí. vamos hacia lo que yo he definido, pero bueno, es un concepto que viene de la sociología, que es la pareja monogámica sucesiva. ¿Qué es una pareja monogámica sucesiva? Pues un modelo social en el que seguiremos viviendo en clave monogámica, pero una monogamia que no durará toda la vida, sino que durará X años. Y vamos hacia un futuro en el que a lo largo de nuestra vida habremos tenido 3 o 4 parejas estables al margen de intervalos en los que tendremos relaciones más superficiales o más específicamente sexuales. En definitiva, no hemos encontrado un mejor modelo de organizar la sociedad que la pareja. Por tanto, lo que yo propongo es que mejoremos la pareja. ¿Cómo se mejora la pareja? Eligiendo mejor, gestionando mejor y aportando más. Pero eso solo lo puedo hacer si me mejoro. Y ahí vamos al mensaje del nuevo arte de enamorar. Gestionando mejor y aportando más a la relación, en un mundo tan egoísta, en un mundo tan hipócrita, tan rápido, donde, bueno, España aún todavía no salva, Europa todavía creo que se salva, pero si uno marcha a Estados Unidos o viaja un poquito por el mundo, no sé si allí en Estados Unidos, por ejemplo, hay tantas fases, ¿no? Hoy te quiero, pero mañana es una cosa tan rápida, mañana ya he dejado de quererte. Es que el amor se ha convertido, en según qué sociedades, en un producto de consumo. Producto de Creemos que si tenemos
más disfrute sexual, si tenemos más parejas somos más felices, igual que si vamos a mejores restaurantes o tenemos más yates o tenemos más amantes. Evidentemente, para mí ese modelo consumista de felicidad, como humanista, considero que lo que nos lleva es al vacío existencial. O sea, la felicidad no depende de consumir más, sino de consumir mejor. Y uno consume mejor cuando elige lo que consume. Y uno elige lo que consume porque a veces dice sí y a veces dice no. Y entonces no solo hace un consumo selectivo, sino que está ejerciendo la libertad. Porque si yo soy esclavo del principio de placer, yo no soy libre. Si solo actúo desde el deber, tampoco soy libre. Yo soy libre porque elijo entre lo que me conviene y lo que me gusta. Y a veces elijo lo que me gusta y a veces lo que me conviene. Y si llego a armonizarme conmigo mismo y me convierto en un sabio, entonces tengo la capacidad de armonizar ambas cosas. Y las personas maduras eligen su pareja desde esa doble condición. Ha de ser una persona que me guste, pero que además me convenga. Amor al segundo intento es la última obra, el último trabajo de Antonio Bolinche, psicólogo, doctor en psicología y además un estupendo experto en estas materias que hablan del corazón, de los sentimientos, de las emociones. Amor al segundo intento, pero no hablamos de un segundo intento para volver a repetir y caer, sino para aprender de aquel segundo intento o para buscar otras alternativas que no con la misma pareja, que además nos hagan disfrutar y no cometer los mismos errores. En el último capítulo, cada capítulo lo encabezo con una cita, y en el último es una cita de Samuel Johnson que dice: casarse por segunda vez es un triunfo de la esperanza sobre la experiencia. Hay personas que quedan tan quemadas. Claro. Pero fíjate que el aprendizaje vital se produce porque positivamos la adversidad. Y el libro está dedicado tanto a las parejas que superan los fracasos y quedan cohesionadas después de superar una crisis, como a la regeneración de la herida en la autoestima que se produce cuando pierdes una relación que no deseas perder. Por tanto, sirve para regenerar parejas y sirve para regenerar la autoestima de las personas que han perdido su pareja. ¿Por qué? Porque fíjate en el subtítulo: después de los peores días llegan los mejores momentos. Después de los peores días llegan los mejores momentos, y es verdad. Antonio Bolinche, te deseo todos los éxitos del mundo, que ya los tienes, vienes cosechándolo hace 1 millón de años, ¿no? Te deseo que sigas manteniendo eso, todo lo mejor del mundo, mucha paz y sobre todo pues que podamos volver a entrevistarte en este tu programa cuando tú quieras. Gracias, favor. Pedro, porque el éxito de un escritor no depende solo de la calidad de su obra, sino que los lectores lo tengan presente y que los medios de comunicación lo apoyen. Y en ese sentido te quiero agradecer públicamente. Un placer. Que desde hace muchos años te has hecho eco de mi obra. Un placer, Antonio. Que Gracias. vaya todo muy bien. Gracias, Buenas Pedro. noches. Pues hasta aquí hemos llegado en este Tierra de Sueños, un día más que venimos a realizar desde 25 Televisión en Barcelona y que se distribuye por Estados Unidos gracias a Miami Televisión y a Nueva Imagen Televisión en Argentina. Volveremos dentro de 7 días. Aquí estamos los viernes de 9 a 10 de la noche y los sábados a partir de las 9:30 de la noche también en este canal en Barcelona, pero que pueden ver ustedes también en internet poniendo www.25 con número televisio.com. En cualquier caso, los que no tengan espera y quieran recordar temas que tengan que ver con nuestro crecimiento personal y nuestro valor de la vida, recuerden que este mismo equipo viene presentando un programa nacional de radio hace casi 30 años llamado Luces en la Oscuridad y que sale para toda España. Si nos quieren escuchar, recuerden que estamos en Radio 4G, búsquennos en su dial, es para toda España y de jueves a domingo a partir de las 12 de la noche y hasta las 3 de la madrugada, hora menos en la Comunidad Canaria, ahí estamos. Que tengan ustedes una agradable y bonita semana y no se olviden de ser buenos. Adiós.
y deja el sol a tu espalda. Tierra